Bienvenidos a todos. Esto es Didascalia y más o menos lo que hace o representa este proyecto es un lugar donde se puede motivar a otras personas a unirse a una comunidad cristiana donde van a aprender teología homilética y van a traer o aprender a evangelizar a otros. El fin principal de Didascalia es poder mostrar la unión fraternal, el vínculo entre hermanos y todo esto con el fin de llevar a otros a Cristo, basado en 1 Pedro 2:12. Ahora, aquí en pantalla ustedes pueden ver el calendario semanal de Didascalia. Y el calendario semanal de Didascalia tiene varios proyectos o varias actividades que se van haciendo a lo largo de la semana. Entonces, comenzando por todos los lunes, martes, jueves y viernes, hacemos un devocional todos juntos de 6:30 a 7:30 aproximadamente, una hora de devocional donde leemos la Biblia, comentamos cortamente y oramos. No más de una hora. ¿Y por qué de esta forma? Porque es un devocional. El objetivo de los devocionales es que tengamos un momento corto donde podamos aprender de la Biblia sin que nos consuma mucho tiempo en nuestras actividades y poder siempre estar en constante aprendizaje. Entonces hay personas que comentan que los devocionales les han ayudado a preservarse en la fe, aprender constantemente y mejorar día a día. Y de ahí la importancia en que nosotros hagamos un énfasis en lo que son los devocionales. Después de esto tenemos 4 actividades que son grupos de lectura, la clase de homilética, la clase de principios básicos y la actividad mensual. El grupo de lectura consta de un canal de voz en Discord y ahí nos ponemos a leer todo un libro o varios libros dependiendo de la longitud de estos, y nosotros vamos a estar leyendo o hemos estado leyendo estos libros que ustedes ven en pantalla. Entonces hemos leído libros como Ruth, hemos leído libros como Génesis, Eclesiastés, Proverbios y demás. Todos estos libros han sido leídos, expresados y motivados y explicados en los diferentes grupos que hemos tenido de lectura a lo largo de el Ministerio de Didascalia. También tenemos lo que es la clase del martes, que es la clase de nuevos. La clase de nuevos es un pequeño grupo que tiene como objetivo que nosotros aprendamos a expresar mejor cada una de las cosas que representan a la Biblia, ya sea evangelismos, ya sea apologética, ya sea teología histórica o teología sistemática. La clase de nuevos es una clase centrada en la forma de exponer, en la homilía, en la forma en que otros muchachos van a expresar el mensaje de Cristo, ya sea el meramente bíblico o ya sea el evangelístico. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo hacemos mediante un buen manejo de los bosquejos y un buen manejo de la palabra. Entonces, dejamos que una persona externa al grupo de administradores dé una clase y en esa clase nosotros vamos a tomar nota, vamos a evaluar, vamos a retroalimentar a esa persona y de verle potencial lo vamos a motivar a continuar. Y aparte de motivarlo a continuar, también vamos a hacer de que si esta persona está capacitada pueda empezar su propio grupo de discipulado, ya sea en Didascalia o fuera de Didascalia. Y las personas que puedan o tengan un buen conocimiento teológico, se les va a ofrecer la posibilidad de avanzar a un grupo de discipulado o a que tenga un muchacho a disposición de discipular en Didascalia. La clase del jueves es la llamada principios básicos. La clase del jueves normalmente va a ser una pequeña clase de aproximadamente una hora donde vamos a tratar los diferentes principios básicos. Entonces, hay 2 grupos de principios básicos que nosotros estamos manejando los jueves. El primero se llama diatazo. Diatazo era, o antes, era llamado también mandamiento. Los 51 diatazo, las 51 ordenanzas, las 51 órdenes. Esa sería la forma en que nosotros podemos llamar a este grupo. ¿Y qué es el énfasis de diatazo?
Diatazo tiene, o el objetivo de Diatazo, es que podamos aprender todo lo que Jesús ordenó. Todas las ordenanzas de Jesús, recopiladas en 51 bloques. Diatazo puede variar desde cosas tan simples como un sígueme y una clase específica para el sígueme, seguir a Cristo, o pueden ser más complejas como las ordenanzas, como el bautízate, o aún más complejas como dejar brillar tu luz. También vamos a, en estos grupos de principios básicos referentes a los diatazos, vamos a estar hablando de los diferentes personajes bíblicos, de, valga la redundancia, la Biblia, y estos personajes van a ir en dos grupos, un personaje bueno y un personaje malo, pero no bueno y malo en el sentido de que sean buenos cristianos o no, sino que hayan cumplido el mandamiento y que no hayan cumplido el mandamiento. Entonces, personajes buenos como Jonás podrían haber cumplido el mandamiento, por ejemplo, de brillar, pero pudieron no haber cumplido el mandamiento de obedecer. O personajes que son muy excepcionales, como puede ser Oseas, pudo haber cumplido el mandamiento de guardar la ley, pero a la vez pudo haberlo no cumplido en ciertas partes de su vida. Diatazo también va a valorar el contexto histórico del personaje y va a enseñar la orden de Jesús aplicada. Y vamos a conocer a por lo menos 100 personajes bíblicos y 50 meramente históricos, extra bíblicos, que pueden variar desde personas como George Mueller, un bautista, o chicas como Lottie Moon, que también es una bautista, o personas expositores como podría ser Charles Spurgeon, siempre basado en la ordenanza, la orden que Dios, o mejor dicho, que Jesús dio a lo largo de los evangelios. También dentro de los principios básicos está el proyecto de principios básicos, o podríamos llamarlo proyecto de principios básicos de didascalia, ya que didascalia es aquel grupo que diseñó y realizó los diferentes principios básicos. Entonces, en total tenemos 14 clases, o consta de 14 clases que se van a ir dando a lo largo de didascalia. Entonces, pueden ir desde temas tan variopintos como la salvación hasta temas como el dolor, la maldad y el sufrimiento. A su vez, vamos a intentar ver temas complejos, pero que sean principios básicos, completamente basales y completamente necesarios que un cristiano los conozca, como puede ser el sentido de la vida del cristiano y el propósito de por qué Dios lo escogió, entre comillas, para que le sirva. El cómo se congrega, el cómo lee la Biblia, el cómo interpreta, el cómo conoce a Dios, el cómo sirve en una iglesia, el cómo evangeliza, el cómo se compromete y el cómo debe ver el futuro, cómo debe ver el matrimonio y cómo debe madurar. Y a su vez, material de consulta, donde vamos a citar personas que pueden resultarles útiles en su crecimiento espiritual posterior a los principios básicos. A su vez, los principios básicos tienen como objetivo que el cristiano lea y complemente los libros bíblicos. De ahí la importancia también de que el cristiano de didascalia no se pierda los grupos de lectura, porque los principios básicos van a tomar del grupo de lectura muchos conceptos que luego en la clase se van a, de cierta forma, obviar. ¿Por qué? Porque estamos en un transcurso de aprendizaje donde vamos a aprender poco a poco muchas cosas. Y finalmente vamos a la actividad del viernes. La actividad del viernes es probablemente la actividad más importante que tenemos en didascalia. Se le llama la actividad mensual. Y así como es una actividad mensual, él tiene diferentes agrupaciones. En total, 4. Una noche de oración, una noche de testimonios, un momento de repartir cartas, un festival musical y noche de talentos.
Y a su vez, aquellos meses que no tengan 4 viernes, sino 5 viernes, como podría ser el 30 de diciembre, va a haber una persona que nos dé un taller especializado en algo importante para la vida cristiana. Entonces, los grupos de oración son momentos donde nos metemos a un canal de voz durante 2 horas para poder para poder orar todos en conjunto y orar unos por otros. Y aquí procedo a mostrar los diferentes grupos de oración que se han realizado con sus diferentes oraciones. Ahí está el primer bloque, el segundo bloque, el cierre del grupo, el segundo grupo de oración, el siguiente bloque, el cierre del grupo, el tercer grupo de oración, y así durante los 6 grupos que hemos tenido. A su vez, nosotros hemos, para ir variando un poco la situación, hemos añadido que cada cierto tiempo se va a hacer lo que se llama una vigilia de oración de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y esto con el objetivo de que también podamos velar en oración y acostumbrarnos a momentos de oraciones extensas, de 3 horas y 2 horas. Finalmente, una pequeña lista de aquellas oraciones que se encuentran en vigencia, que son estas 22. El resto de oraciones no significa que no sean importantes orar por ellas, pero sí es muy posible de que las oraciones que no se encuentran en este bloque sea porque o ya hayan sido respondidas o eran una cuestión como estudiar para un examen, salir bien en un examen, cosa que pudo haber pasado ya. Entonces, nuestros motivos de oración o base de la oración son estos 22 oraciones que vamos a continuar haciendo una y otra vez en cada uno de los bloques de oración. Por si ustedes quieren también seguir dando por ellas, son completamente bienvenidos. También tenemos el llamado grupo de testimonios. El grupo de testimonios tiene un formato de nos metemos a un canal de voz y empezamos a contar testimonios. Y los testimonios pueden ir en todo tipo de índole. Sin embargo, priorizamos aquellos que sean de conversión y aquellos que sean de cómo alcanzaron o llegaron a nuestro grupo de Discord llamado Didascalia. Estos testimonios se cuentan principalmente con el objetivo de que podamos aprender de ellos y a su vez glorificar a Dios en el caso de que Didascalia haya sido o implicado en la conversión de alguno de los muchachos. No voy a leer los testimonios de inconversos, pero cualquier persona que quiera leerlos puede, en el video grabado, detenerlo y leerlos por su cuenta. También un agradecimiento especial a los administradores del servidor. Y finalmente tenemos diferentes proyectos, entre ellos proyectos de evangelismo. Entonces, Didascalia, como uno de sus objetivos menciona, principalmente el segundo, nuestro objetivo también es presentar el evangelio de una forma creativa, pero sin mancillar el mensaje evangelístico. Utilizar todas las herramientas que se puedan para poder evangelizar a otros sin dañar el mensaje cristiano, sin mundanizar este mensaje. Y para ello tenemos lo que nosotros llamamos evangelismo cultural. El evangelismo cultural es un formato de evangelismo que es utilizar el conocimiento de la otra persona a nuestro favor, los hobbies de la otra persona a nuestro favor y la cultura de la otra persona a nuestro favor, sin, y aclaro esto, cambiar el contenido evangelístico y sin dañar nuestro testimonio. El lema principal del evangelismo cultural es: me hago judío al judío, me hago a los con ley como si tuviera ley, y a los sin ley como viviendo bajo la ley de Cristo, sin embargo, sin ley, para ganar a los sin ley.
Y hay cosas que el cristiano hace para ganar a su hermano, pero que nunca deben dañar su propio testimonio ni el testimonio de su hermano. Y eso es nuestra pauta y vida para el material evangelístico que ofrecemos. Entonces, utilizamos la cultura y utilizamos el entretenimiento para presentar el mensaje evangelístico. Entonces, son muchas páginas, así que los voy a ir presentando poco a poco, pero tenemos una pequeña explicación de cómo evangelizar con los diferentes grupos. Ya sea música, ya sea cine, ya sea novelas, ya sea videojuegos, ya sea la cultura japonesa, ya sea la cultura coreana, la cultura occidental, la cultura religiosa, hinduista, budista, zoroastrista, taoísta, etc. La religiosa judía, la musulmana, el ateísmo popular, los heréticos y finalmente la propia cultura religiosa cristiana. Y repito, sin mancillar el mensaje o sin ensuciarnos con estas cosas. Voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene como hobby una serie o una canción que de cierta forma habla de algún contexto bíblico, por ejemplo, alguna serie que hable de la oscuridad o someterse a una cosa similar al pecado, nosotros recomendamos utilizar esos conceptos que la persona ya conoce para presentar el evangelio de una forma más personal y que la persona acepte un poco mejor o reciba un poco mejor este mensaje. Y de esta forma hemos logrado que la persona se interese por el mensaje evangelístico. Hemos roto el hielo y hemos podido presentarle el evangelio. Y ese es el objetivo de esta parte del material. El siguiente grupo son los proyectos extra. Como Didascalia es un grupo bastante grande, también hemos decidido cómo extendernos en ciertas áreas y hemos añadido los que son los proyectos extra. Los proyectos extra son aquellas recopilaciones, ya sea textos o artículos bíblicos, que hemos estado haciendo en un Google Drive de aproximadamente 30 páginas, donde hay diferentes temas o tópicos de diferente índole para que las personas que tengan interés puedan ir a buscar más material. Dentro de esto también se encuentra lo que se llama Cristianismo Enlatado. Cristianismo Enlatado es un proyecto que apenas está empezando. Sin embargo, también lo utilizamos como un material de referencia creado por Didascalia para que la persona nueva pueda leerlo y aprender de diferentes grupos, principalmente desde un ámbito bautista, que es la denominación la cual practico. También tenemos Biblioteca de Alejandría, que es uno de nuestros administradores, particularmente René, quien está en los agradecimientos especiales. La Biblioteca de Alejandría es un proyecto que intenta recopilar libros de muchas índoles, desde libros meramente teológicos hasta libros de física, de ética, de epistemología, sobre Dios, sobre la existencia de Dios, libros naturalistas para conocer la postura contraria o de índoles más culturales como puede ser los LGBT o el aborto. A su vez tenemos el blog de Crux Fidelis, que ahora se está aliando con otro proyecto que se llama teolo.ga. Estos dos proyectos tienen como objetivo mostrar diferentes artículos diseñados ya sea por el propio Didascalia o ya sea por grupos aliados a Didascalia. ¿Y con qué fin? Con que siempre tengamos material nuevo para conocer o aprender de diferentes conceptos, ya sea bíblicos o ya sea meramente teológicos. Dentro de Crux Fidelis también está nuestro canal de YouTube, donde de vez en cuando hacemos debates o podcast, como pudo haber sido un debate de deuterocanónicos que tuvimos hace bastante tiempo. También tenemos asesoría y moderación para servidores de Discord, y si bien este proyecto no ha salido tan grande, ya que no hay muchas personas interesadas en hacer servidores nuevos de Discord, sí que gracias a esto hemos podido desarrollar
servidores de Discord meramente cristianos con bastante alcance, como podría ser el de Santiago Alarcón de Rincón Apologético, que tiene un servidor de Discord de aproximadamente 1000 personas. A su vez, tenemos lo que llamamos el canal de YouTube, donde tenemos videos desde por qué un cristiano debería conocer a Didascalia, hasta videos de mostrando que el libertinaje te aleja de Dios, pero no solamente te aleja de Dios, sino que te esclaviza, y que la única forma de ser verdaderamente libres es acercándonos a Dios. También cosas como viendo los principios bautistas y analizando la historia bautista, o cosas como analizando el Evangelio y qué significa el Evangelio. También argumentos cosmológicos, como podría ser el Kalam, y prontamente la apuesta de Pascal. Y análisis a ciertos versículos extremadamente importantes, como podría ser Isaías 53. Y finalmente, este es un proyecto que aún no ha arrancado, pero que está en planes. Llevamos entrevistando a los chicos por privado desde hace ya bastante tiempo para saber cuántos de ellos van o no a la iglesia y cuántos de ellos tienen grupo de jóvenes. Y el enfoque es poder hacer lo que nosotros llamamos un pseudo culto de jóvenes. ¿Y por qué? Porque Didascalia, a pesar de tener un formato bastante amplio, no es una iglesia. Entonces nosotros vamos a intentar añadir a estos muchachos a iglesias sanas. Sin embargo, hay algunos que por incapacidad, ya sea porque sus padres no lo dejan, ya sea porque no hay iglesias sanas alrededor de ellos, o ya sea por algún motivo de salud, no pueden congregarse. O si se congregan, no tienen grupo de jóvenes. Para ellos estamos diseñando lo que llamamos un pseudo culto. Y es una imitación de un culto donde va a tener la dinámica de introducción, una dinámica, cantos, anuncios, oraciones y una prédica, específicamente para la santidad del cristiano. Y es un pseudo culto porque no tenemos ningún tipo de formación meramente pastoral como que nos acredite como iglesia. Sin embargo, hacemos la imitación para que los muchachos puedan tener algo hasta que sean capaces de ir por su cuenta o llegar a congregarse a una iglesia donde puedan aprender, ya sea con otros jóvenes o ya sea con su culto particular. También tenemos reglas dentro del servidor de Discord. Y esto es necesario porque en todo servidor de Discord debemos preservar cierto orden, ya sea meramente doctrinal, para que no cualquier persona pueda llegar a meter herejías, como podría ser alguna secta de la diosa madre o alguna secta de solo Jesús o algún testigo de Jehová a enseñar herejías. Hay que regularlas. Entonces hay un sistema de verificación que evita que estas cosas pasen, por lo menos de forma teórica. A veces siempre se va a colar alguno. Sin embargo, intentamos que esto no pase. Y si pasa, tenemos también gente especializada para que pueda responderle a ellas, siempre basados en el proverbio que dice: responde los argumentos necios de los necios para que no pases como necio. Y siempre mediante una regla que es el versículo anterior: no respondas a los necios porque a veces te harás parecer como necio. Ahora, todo esto es para tener un control básico. Sin embargo, también queremos preservar el orden teológico. Y para ello se hizo lo que yo llamo una concesión de fe. Debido al formato del servidor, que es un servidor abierto, donde no tenemos acreditación bíblica, acreditación denominacional, tenemos la cuestión de que no podemos hacer una confesión de fe de una denominación particular. Nos tenemos que limitar a un consenso de fe, una concesión o una confesión de fe conjunta. Sin embargo, todo lo soteriológico, todo lo cristológico y todo lo amartiológico
tiene un fundamento meramente bautista. Y esto debe quedar claro porque, a mi humilde opinión, esta es la esencia del Evangelio. Así que todos aspiramos a tener un mismo credo cristológico, martirológico y soteriológico. Así que para ello hicimos una concesión de fe que voy a pasar a reproducir para que aquellos que tengan interés puedan leerlo en sus casas por su propia cuenta. Y finalmente terminamos con una pequeña nota. Dios transforma la tristeza en bendición y las lágrimas en salvación. Este es el lema de Didascalia y esta es la idea que tenemos para llevar el Evangelio a otros.